¿Y si te dijera que Cleopatra, la legendaria reina de Egipto, era mucho más que poder y belleza? Desde escándalos inesperados hasta estrategias políticas sorprendentes, hoy exploraremos 15 curiosidades fascinantes sobre Cleopatra que desafían todo lo que creías saber sobre ella. Número 15. Problemas con la bebida. A menudo la retratan como una reina enigmática con una gran riqueza de sabiduría y un encanto irresistible con el que nadie más podía competir. Si bien todas estas son ciertas, no mucha gente sabe cuánto le encantaba divertirse a la reina egipcia. Cuando no estaba tomando decisiones políticas críticas sobre la nación o defendiéndose de sus numerosos enemigos que intentaban arrebatarle el trono, a Cleopatra le apetecía beber mucho, a veces hasta quedar ebria hasta el estupor. Al igual que la mayoría de las otras civilizaciones antiguas, los egipcios tenían debilidad por el vino. Esto era especialmente común entre los ricos y poderosos, que organizaban fastuosas fiestas de borrachera que duraban horas o incluso días. Cleopatra no estaba exenta de esta tradición, que se agravó aún más cuando comenzó una legendaria historia de amor con el general romano Marco Antonio en el año 41 a.C., aunque su relación era básicamente para beneficios políticos mutuos. Antonio protegiendo el trono de Cleopatra y la reina a su vez proporcionándole riquezas y recursos ilimitados, también tenían una historia bastante extraña. Según fuentes antiguas, Cleopatra y Antonio pasaban mucho tiempo bebiendo e incluso formaron su propia sociedad exclusiva de bebedores, llamada acertadamente los hígados inimitables. Junto con otras élites egipcias y romanas, Cleopatra y su pareja organizaban banquetes nocturnos, fiestas exóticas, así como elaborados juegos y concursos. Pero sus actividades favoritas incluían emborracharse, disfrazarse y gastar bromas a sus ciudadanos. Imagínese a la increíble Cleopatra vestida con ropas de esclava, saltando de las esquinas para asustar a los residentes desprevenidos y haciendo una exhibición pública que nadie esperaba de una reina. Por supuesto, muchos miembros de la realeza egipcia criticaron sus acciones y la degradaron constantemente en los rincones de sus corazones. Pero esto nunca le impidió divertirse y tomar un sorbo de vino cuando quisiera. Número 14. Su verdadera ascendencia. Cuando Netflix anunció el lanzamiento de una nueva serie titulada Queen Cleopatra, en 2023 que retrata a la famosa matriarca egipcia como un personaje negro, surgió un debate controvertido en las redes sociales sobre si esta representación era precisa o una tergiversación burda. Siglos después de su muerte, la identidad racial de Cleopatra sigue siendo un tema de discusión. Para resolver este misterio, profundicemos un poco en los antecedentes históricos. Cuando Cleopatra nació en Alejandría, Egipto, en el año 69 a.C., la era de los faraones había desaparecido y el imperio estaba gobernado por una dinastía griega conocida como la dinastía ptolemaica. Durante esta época, Egipto se había convertido en un crisol de culturas y etnias, por lo que no era raro encontrar gente de todos los ámbitos de la vida que viajaba allí para comerciar. Los ptolemaicos eran una dinastía griega macedonia que comenzó a gobernar Egipto en los días posteriores a que Alejandro Magno conquistara la tierra. Su padre, Ptolomeo XII, era sin duda griego, pero la verdadera etnia de su madre, Cleopatra V Trifena, está en duda. Algunos dicen que era étnicamente egipcia, por lo que muchos historiadores hoy clasificarían como negra, aunque es importante señalar que la noción de negra o blanca ha sido rechazada en el contexto del antiguo Egipto, ya que los estudiosos creen que tal distinción es anacrónica y no se aplica en el contexto del marco temporal. Otros también afirman que era de ascendencia griega, aunque es probable que también tuviera algún origen macedonio. También vale la pena señalar que la familia de Cleopatra se había casado con miembros de la realeza egipcia durante siglos, lo que significa que su linaje probablemente estaba mezclado con vínculos que pueden extenderse hasta Persia y Siria. Luego están los que creen que Ptolomeo XII, su padre, era de Nubia, una civilización africana que existió junto con el antiguo Egipto en lo que ahora se conoce como Sudán y algunas partes del sur de Egipto. Algunos historiadores también especulan que Ptolomeo probablemente tuvo una concubina o esposa nubia, que a su vez dio a luz a Cleopatra, pero estas son meras teorías sin evidencia sólida que las respalde. Y dado que gran parte de su historia se ha perdido con el paso del tiempo, es prácticamente imposible sacar conclusiones sobre su origen étnico en este momento. Es decir,
a menos que alguien construya una máquina del tiempo para que podamos viajar de regreso al antiguo Egipto y echar un vistazo a la reina en persona. Número 14. ¿Cómo Cleopatra conoció a Julio César? La reina Cleopatra estuvo involucrada con algunos hombres poderosos durante su vida, y su enredo más famoso fue con el famoso gobernante de Roma, Julio César. Si bien la relación en sí fue controvertida, la historia de cómo Cleopatra conoció a César es aún más extraña que la ficción. Este relato épico nos lleva de regreso a entre el 49 y el 45 a.C., cuando Julio César se vio envuelto en una amarga guerra civil con su rival, Pompeyo. Tras perder la batalla de Farsalia en el año 48 a.C., Pompeyo huyó a Egipto para buscar refugio bajo la protección de Ptolomeo XIII, cogobernante de Egipto. En circunstancias bastante extrañas, Ptolomeo XIII ordenó a Achilid y Lucio Septimio que ejecutaran a Pompeyo para poder ganarse el favor de César. Tan pronto como César llegó al palacio egipcio, Ptolomeo tenía la cabeza de Pompeyo esperándolo, pero luego comenzó a llorar al enterarse de su muerte. Entonces se le ofreció a Julio César la oportunidad de quedarse un tiempo en Egipto, y fue entonces cuando la noticia de su presencia llegó a Cleopatra. Pero a pesar de que era una alta gobernante en Egipto, a Cleopatra no se le permitió conocer a César como quería. Entonces, ideó un plan inteligente, ordenando a uno de sus sirvientes que la envolviera en una alfombra y la hiciera llevar a los aposentos de César. Una vez que el sirviente llegó a la habitación privada de César, se desplegó la alfombra y la elegante reina emergió en presencia del conquistador romano. No es de extrañar que a César le encantara esta presentación y la prefiriera a la cabeza de Pompeyo, y surgió una conexión instantánea entre Cleopatra y César, una conexión que duraría hasta su muerte. Nadie sabe realmente qué sucedió en esa habitación ese día, pero creó un vínculo que solidificó el reinado de Cleopatra e impulsó el poder y la riqueza de César en los años siguientes. Número 13. Reina del insecto. Por extraño que fuera el encuentro de Cleopatra con César, el trasfondo de toda la historia adquiere una dimensión aún más extraña. Verás, antes de esta alianza con el dictador romano, la reina estaba casada con Ptolomeo XIII, por mandato de su padre, Ptolomeo XII Aulites. Como se indica en su condición establecida antes de su muerte, Ptolomeo Aulites ordenó que sus dos hijos se casaran para que ambos pudieran ejercer control sobre los territorios de Egipto. Como las palabras de un rey egipcio tenían tanto peso como las órdenes de los dioses, la orden se cumplió sin discusión. Y así, hermano y hermana se convirtieron en marido y mujer. El único problema era que Cleopatra tenía 18 años en ese momento, mientras que Ptolomeo XIII tenía 10. Esto, unido a la comprensión de la política de la reina, significaba que tenía más poder que su hermano, que obviamente no quería compartir el gobierno de Egipto. Por parte de Cleopatra, tanto ella como los miembros de su corte estaban satisfechos con gobernar junto a Ptolomeo. Pero los consejeros del rey buscaban apoderarse de todo el reino, y así comenzaron a conspirar contra ella. No pasó mucho tiempo antes de que sus planes dieran los frutos que querían, obligando a Cleopatra a abandonar Egipto y huir a Siria. Esta épica rivalidad entre hermanos sigue siendo una de las historias más inolvidables que surgen del antiguo Egipto. Pero no termina ahí. Mientras Ptolomeo celebraba su victoria, Cleopatra regresó en silencio a Alejandría, estableció una alianza inquebrantable con Julio César y posteriormente recuperó su punto de apoyo de autoridad en Egipto. Por orden de César, el antiguo Egipto volvería a ser gobernado por hermano y hermana. Pero esto no impidió que Ptolomeo buscara la muerte de su hermana. Sin embargo, su segundo intento resultó en una guerra civil que llenó las calles de Egipto de violencia y derramamiento de sangre. Una vez más, Cleopatra abandonó la ciudad y viajó para reunirse con Julio César, convenciéndolo de traer a su ejército y conquistar Egipto en su nombre. La batalla fue feroz y la guerra fue sangrienta, pero al final, Ptolomeo sufrió una terrible derrota. Y esta vez, fue él quien fue expulsado de Alejandría. Desafortunadamente, Ptolomeo XIII se ahogaría más tarde en el río Nilo mientras se dirigía hacia la salida, lo que trajo un final inesperado al poder egipcio. Número 12. Segundo matrimonio e hijo ilegítimo. Contrariamente a la tradición moderna,
El matrimonio entre hermanos y la endogamia no eran un tabú en el antiguo Egipto. De hecho, las familias reales de Egipto se aseguraban de que sus hijos se casaran dentro de la familia para preservar la santidad del linaje. Entonces, justo después de la muerte de Ptolomeo XIII, Cleopatra, que ahora tenía 22 años, eligió a su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, como su próximo esposo, lo que significa que se casó no con uno sino con dos de sus hermanos. En esta misma época, Cleopatra también estaba en una relación con César, e incluso tuvieron un hijo llamado Cesarión. Pero a pesar de que su amor se hizo fuerte, César y Cleopatra no pudieron solidificar su unión en matrimonio, ya que a la realeza romana se le prohibía casarse con extranjeros. En cuanto a Ptolomeo XIV, su matrimonio incestuoso fue principalmente político, y los historiadores creen que probablemente nunca se consumó. Sin embargo, por desgracia, el matrimonio también duró poco, ya que fue asesinado poco después de que se concretara la unión. Y muchas fuentes afirman que fue la propia Cleopatra quien ordenó su asesinato. Con el tiempo, ella continuaría gobernando Egipto junto con su hijo durante muchos años, antes de que ella también encontrara su fin. Número 11. Educación y dominio del idioma. Más allá de las travesuras de borrachera, las cadenas de relaciones y la lucha por el poder, Cleopatra también era famosa por su impresionante educación, que la convirtió en una de las líderes más exitosas de Egipto. Cleopatra y sus hermanos, que surgieron de la prestigiosa dinastía tolemaica, donde la educación era una prioridad, tuvieron acceso a los mejores maestros y grandes obras literarias, estudiando desde historia hasta astronomía, filosofía, química, medicina, zoología e incluso relaciones internacionales. También estaba bien formada en el arte de hablar en público, una habilidad que finalmente dio sus frutos. Después de ascender al trono como reina, solía mantener discursos públicos con sus súbditos, hablándoles sobre el estado del país y revelándoles sus numerosos planes para la defensa, la prosperidad y la expansión de Egipto. Los historiadores antiguos dicen que era un placer simplemente escuchar el sonido de su voz, y más aún porque ella llegó a dominar algunos idiomas, incluyendo el griego antiguo, la lengua de los partos, judíos, medos, sirios, etíopes y árabes. Ella también fue la única miembro de sus descendientes que hablaba la lengua nativa egipcia, y también escribía y entendía jeroglíficos, que fue una de las razones por las que fue amada por sus ciudadanos durante su reinado. La historia también registra cómo Cleopatra pasó horas y horas en una especie de laboratorio antiguo, donde realizó investigaciones sobre hierbas y cosméticos. Lamentablemente, todos sus trabajos de investigación se perdieron después de que un gran incendio envolviera la gran biblioteca de Alejandría en el 48 después de Cristo. Número 10. ¿Cómo era realmente Cleopatra? A menudo descrita como una de las mujeres más hermosas de Egipto, el encanto físico de Cleopatra ha sido un tema de discusión durante muchas décadas. Pero describir cómo era realmente es un tema complicado que no se ha resuelto a pesar de años de estudio. El historiador romano Dion Casio la describió como una mujer de una belleza incomparable. Hollywood la retrata como una seductora glamurosa, pero ¿era realmente tan hermosa o la han representado de forma errónea debido a la falta de información adecuada? No es novedad que los artistas egipcios pintaran y esculpieran a sus faraones para que lucieran mejor de lo que realmente eran, con faraones barrigones que aparecían con abdominales cincelados. Por eso no es sorprendente que algunos historiadores afirmen que su belleza fue exagerada, incluso con muy poco contexto histórico que respalde esta afirmación. Una de las pocas pruebas que tenemos en los tiempos modernos para ayudar a entender lo impresionante que era Cleopatra son estas pequeñas monedas que llevan su supuesta imagen. Si bien la descripción que ofrecen estas monedas coincide con la representación que hace Hollywood de una Cleopatra increíblemente hermosa, algunos escépticos afirman que probablemente se trató del trabajo de un artista inexperto o que se exageró intencionalmente para que pareciera más hermosa de lo que realmente era. Sin embargo, los historiadores creen que la imagen de estas monedas fue creada para representar los atributos reales de Cleopatra, salvo algunas distinciones como narices grandes y barbillas decididas que fueron ligeramente exageradas. También vale la pena señalar que, si bien las monedas fueron impresas en una variedad de lugares y por diferentes artistas, generalmente son consistentes en los detalles,
lo que significa que probablemente fueron copiadas de un retrato oficial que mostraba la apariencia real de Cleopatra. Aunque los intentos recientes de reimaginar a Cleopatra han producido resultados contradictorios, la mayoría de los historiadores generalmente coinciden en que era extremadamente hermosa y una vista encantadora para contemplar. Número 9. Tratamiento de belleza extraño. Ser naturalmente hermosa significaba que Cleopatra tuvo que esforzarse para mantener su encanto, y gran parte de su rutina de cuidado de la piel elevó el listón de los estándares de belleza modernos. Como miembro de la realeza egipcia, Cleopatra prestó especial atención a su apariencia, empleando el uso de productos y técnicas de cuidado de la piel, tanto habituales como extraños, muchos de los cuales han sido incorporados por la industria de la belleza moderna. Según los registros históricos, Cleopatra amaba usar miel en su rostro como agente antibacteriano, y también se lavaba la cara muchas veces al día usando aceite y tiza o aceite y cal. Algunos también afirman que se lavaba la cara con vinagre de sidra de manzana y su larga lista de productos para el cuidado de la piel, incluyendo el uso de jengibre, antimonio, calamina, cebollas, grasa de ganso y polvo de trementina, entre otros. Para hacer desaparecer sus marcas de granos, Cleopatra usaba agua de rosas, y para exfoliar su cuerpo y piel, aplicaba un exfoliante de sal marina. En cuanto al maquillaje de cara y cuerpo, la reina egipcia usaba esmalte de uñas natural hecho de henna, dándole a sus uñas un hermoso color marrón rojizo. A veces, en lugar de henna, usaba una mezcla de bayas de enebro, aceite y dos plantas que nunca han sido identificadas para teñirse el cabello, así como aplicar aceite de oliva para enriquecer la textura. Sin embargo, su secreto de belleza más popular era la leche, en la que solía sumergirse durante períodos prolongados y a veces mezclaba con aceite de oliva para hidratar su piel. Número 8. Colección de joyas. Como alta gobernante de todo Egipto, Cleopatra controlaba las prósperas industrias del imperio y sus innumerables fuentes de ingresos. Los historiadores creen que en su apogeo, la reina tenía un patrimonio equivalente a 96.000 millones de dólares en dinero actual, lo que la convirtió en una de las 5 mujeres más ricas de la historia. Con una riqueza tan inmensa a su disposición, Cleopatra disfrutó de una vida de lujo, acumulando una enorme colección de joyas que era a la vez extensa y variada. Había innumerables piedras preciosas, diamantes, perlas, esmeraldas, zafiros y rubíes. También posee varias joyas de oro, incluidas coronas, collares, aretes y pulseras especialmente elaborados, con los que se adornaba, ya sea en días normales o en ocasiones especiales. Pero además de usarlas como adornos, también creía que las piedras preciosas poseían poderes especiales de protección, por lo que las usaba como amuletos, a veces con imágenes de dioses y diosas egipcios, así como animales sagrados. Además, Cleopatra también se aseguró de estar adornada con joyas como expresión de su inmenso poder y riqueza, a menudo utilizándolas para ganar más aliados y ejercer influencia sobre sus comunidades vecinas. Cleopatra se ganó el amor, la admiración y la lealtad de sus compañeros gobernantes al ofrecerles regalos de oro y piedras preciosas, lo que fue una de las razones por las que su reinado se mantuvo firmemente establecido hasta que fue desarraigado por una brutal guerra. Su armario también estaba repleto de vestidos incrustados con perlas, zapatos hechos con piedras preciosas y un collar especial hecho de perlas ensartadas con hilo de oro. ¿Quién podría olvidar también su brazalete de serpiente de oro, hecho de oro puro y engastado con piedras preciosas, que solía usar en misiones diplomáticas y en ocasiones especiales para simbolizar el poder y la autoridad de un faraón? Número 7. ¿Qué pasó con la hermana de Cleopatra? Antes hablamos de cómo la reina egipcia casi fue expulsada del poder por su esposo y su hermano. Pero hay un personaje en esta pelea que a menudo se pasa por alto: la hermana menor de Cleopatra, Arsinoe IV. Aunque la cultura popular solo menciona a Cleopatra y Ptolomeo XIII, su padre en realidad tuvo 5 hijos, 3 niñas, 2 varones y 3 mujeres. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que todos y cada uno de estos hijos de la realeza reinaron en Egipto en un momento u otro, aunque Cleopatra fue la única cuyo reinado duró mucho tiempo. Cuando Ptolomeo XIII intentó arrebatarle el reino a su hermana, no estaba trabajando solo. Contó con la ayuda de Arsinoe, que los historiadores creen que era en realidad su hermana gemela, y que también quería probar el poder que conlleva ser gobernante de Egipto.
Mientras Cleopatra y Ptolomeo se enfrentaban en el año 48 a.C., Arsino aprovechó la oportunidad para declararse rival del faraón Arsino IV de Egipto. Una decisión que no sentó bien a mucha gente, incluidos los romanos. Pero cuando Julio César finalmente intervino en el conflicto y devolvió Egipto a Cleopatra y Ptolomeo, no dejó a Arsino con las manos vacías. En cambio, le dio a ella y a su hermano pequeño Ptolomeo XIV el control de Chipre como compensación. Pero esto nunca fue suficiente para la hermana menor, que quería todo o nada. Así que conspiró con Ptolomeo XIII para recuperar el país de manos de Cleopatra. En la gran guerra que siguió, Arsinoe se alió con el general Aquilid, que estaba llevando a cabo un asedio destructivo en Alejandría, la capital de Egipto en ese momento. Después de hacerse con el control de la operación, Arsinoe y Aquilid entraron en algunas disputas simples, y enfadada, ella ordenó su ejecución, reemplazándolo por su mentor, Ganimedes. Pero cualquier esperanza que la hermana menor de Cleopatra pudiera tener de obtener el trono, se vio frustrada cuando sus propias tropas negociaron a sus espaldas con Julio César para intercambiarla por Ptolomeo XIII, que se encontraba cautivo en ese momento de la guerra civil. Cuando llegaron los refuerzos romanos, César ganó fácilmente, y la adolescente Arsinoe fue capturada y transportada a Roma, atada con cadenas y exhibida vergonzosamente como símbolo de la victoria. Sin embargo, por la misericordia de Julio César, Arsinoe se salvó de la ejecución y solo fue exiliada para pasar el resto de su vida en el templo de Artemisa, ubicado en Éfeso. Número 6. La otra hermana de Ptolomeo. Hablando de árboles genealógicos complicados, el linaje de Cleopatra es de lo más disparatado, porque al final de su vida, probablemente era la única hija sobreviviente de su padre, ya que el resto había sido asesinado o exiliado, ya sea por ella misma o por Ptolomeo, su padre. Dado que hemos hablado de los detalles de cómo murieron el resto de sus hermanos, también vale la pena mencionar la historia de su única hermana mayor. Su nombre era Berenice IV y, aunque se sabe muy poco sobre su vida, su ejecución es una historia bastante popular porque se produjo a manos de su propio padre. La historia nos lleva al año 58 a.C., cuando Ptolomeo fue expulsado de Egipto por las constantes amenazas de insurrección y huyó a Roma, dejando atrás a su reina y a sus hijos. Poco después de su partida, la reina murió, y como era la hija mayor, Berenice fue declarada la nueva reina de Egipto. Aquí fue donde las cosas dieron un giro interesante. En el 57 a.C., Ptolomeo comenzó el proceso de recuperación de su trono sobornando a los romanos e inventando varias historias para ponerlos de su lado y que pudieran ayudarlo a recuperar lo que había perdido. Sin embargo, los habitantes de Alejandría no querían que volviera al trono, por lo que enviaron una delegación a Roma para refutar las acusaciones del antiguo rey contra ellos y presentar sus propias acusaciones de mal gobierno y abuso de poder. Ptolomeo, por otra parte, era un hombre despiadado que quería el poder a toda costa, por lo que dispuso discretamente que los delegados fueran asesinados, aunque nunca se supo realmente quién era el responsable de su muerte. Mientras Ptolomeo seguía buscando alianzas con personas poderosas de Roma para que le ayudaran en su camino, los alejandrinos de su patria intentaban conseguir un príncipe para Berenice, a quien habían aceptado como su nueva líder. En el año 56 a.C., su búsqueda los llevó a un príncipe póntico llamado Arquelao, que pronto se unió a Berenice en matrimonio. Todo se arruinó al año siguiente, cuando Ptolomeo finalmente encontró un aliado en el procónsul romano de Siria, Aulo Gabinio, y juntos marcharon contra Alejandría y la recuperaron por la fuerza. Cuando terminó la guerra, Ptolomeo sacó a su propia hija y la ejecutó junto con sus partidarios. Número 5. La verdad sobre el maquillaje de ojos de Cleopatra. La mayoría de las representaciones de Cleopatra presentan el maquillaje de ojos característico, una parte importante de los rasgos distintivos que la diferenciaban de otras reinas de su época. Sin embargo, este carbón negro que formaba espirales decorativas alrededor de su ojo no era solo un producto de belleza, sino que en realidad tenía otro propósito importante. De todas las cosas raras que no sabías sobre Cleopatra, esta podría ser posiblemente la más extraña. Según los investigadores, el delineador de ojos estaba elaborado con 4 materiales diferentes a base de plomo, capaces de proteger sus ojos de las infecciones que asolaban a los egipcios comunes. Esto se debía a que los antiguos egipcios tenían un serio problema con las infecciones de esta naturaleza,
que generalmente surgían cada vez que el río Nilo se desbordaba, trayendo todo tipo de suciedad pantanosa al agua, lo que a su vez causaba una inflamación grave. Pero como el maquillaje era demasiado tóxico para las bacterias portadoras de las infecciones, Cleopatra estaba protegida de la enfermedad, aunque por otro lado, también la exponía al riesgo de intoxicación por plomo. Número 4. La fábrica de perfumes de Cleopatra. No solo lucía impresionantemente hermosa donde quiera que iba, sino que también se esforzaba mucho por asegurarse de oler bien. Como amante de las buenas fragancias y reconocida química de su época, la famosa reina de Egipto no solo poseía una amplia gama de perfumes, sino que de hecho producía sus propios productos a gran escala. En Alejandría, Cleopatra poseía un laboratorio especial, donde experimentaba con varios ingredientes, diluía varias plantas y hierbas, y elaboraba una lista de recetas de perfumes. Pero según sus historiadores, Cleopatra no usaba los perfumes como una simple fragancia, sino también como una herramienta de persuasión. Por ejemplo, cuando se dirigía a encontrarse con el político romano y su futuro amante, Marco Antonio, Cleopatra roció las velas de su barco con perfume para poder presentarse con su dulce fragancia y atrapar su corazón. Funcionó. Hoy en día se puede encontrar lo que queda de la fábrica de perfumes de Cleopatra junto al Mar Muerto, cerca de Ain Gedi. Y a juzgar por algunos de los asientos que aún se mantienen en pie, los historiadores creen que también funcionaba como un spa de día al que la gente acudía para recibir tratamientos de belleza adecuados. Número 3. ¿Cómo murió realmente? Su reinado fue largo, su tiempo fue memorable y su historia fue dramática y fascinante. Pero como todo lo bueno, el reinado de Cleopatra tuvo que llegar a su fin. Pero la historia épica de cómo murió sigue siendo una de las partes más controvertidas de su historia. La historia nos lleva al año 31 a.C., cuando las fuerzas romanas aplastaron al ejército egipcio en la épica batalla de Actium, empujando a Antonio y Cleopatra a una debilitante retirada de regreso a Alejandría. Pero mientras luchaban contra enemigos del exterior, la pareja real también se enfrentó a la traición dentro de sus propias cortes, ya que antiguos amigos y aliados comenzaron a desertar a las fuerzas invasoras del conquistador romano Octavio. Al ver que el final estaba cerca, la pareja disolvió su sociedad de inimitables vivos y fundó un nuevo grupo llamado Compañeros de la Muerte, lleno de leales que no estaban dispuestos a negociar su lealtad. Cleopatra también encargó la construcción de un mausoleo de 2 pisos dentro del palacio, justo al lado del templo de la diosa Isis. Pero a fines de julio del año 30 a.C., las fuerzas armadas de Octavio habían llegado a Alejandría, y como Cleopatra había planeado, se retiró a su mausoleo especial. Pronto comenzaron a correr rumores de que se había suicidado, llegando a oídos de su amado Antonio, quien no soportó la noticia de que su amante estaba muerto y se arrojó sobre su propia espada. Sus hombres lo llevaron ante Cleopatra, quien sorprendentemente seguía con vida y murió en sus brazos. Después de este incidente, Cleopatra no encontró ninguna razón para seguir viviendo, y con su enemigo acercándose, decidió acabar con todo. Pero antes de suicidarse, Cleopatra envió una carta a Octavio con una única petición: ser enterrada a su lado. Y después de que se la entregaran, ella y sus 2 sirvientes ingirieron una mezcla de veneno hecho de cicuta, opio y acónito. Tenía 39 años y había gobernado Egipto durante más de 20 años. Después de que se descubriera su cuerpo, comenzaron a correr historias de que en realidad no se había suicidado, sino que fue mordida por una serpiente mientras se escondía en el mausoleo, y otros afirman que en realidad ingirió el veneno de la serpiente. Hasta el día de hoy, el misterio que rodea la muerte de Cleopatra nunca ha sido resuelto. Número 2. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Incluso muerta, la reina Cleopatra sigue cautivando nuestra imaginación, especialmente con el misterio sin resolver que rodea su lugar de entierro. Es de conocimiento público que su última petición, ser enterrada junto a Marco Antonio, fue aceptada por Octavio. Pero la ubicación exacta de esta tumba es algo que nadie ha podido averiguar. La mayoría de los arqueólogos han llegado a la conclusión de que la tumba de Cleopatra debería estar ubicada en la antigua Alejandría. Pero el problema con eso es que la ciudad ahora está sumergida bajo el mar Mediterráneo, por lo que es probable que su templo y sus restos se hayan perdido para siempre. Un arqueólogo submarino llamado Frank Gaudio
se embarcó en una exploración profunda de las aguas alrededor de Alejandría a principios de la década de 2000, pero no encontró señales de ninguna estructura vinculada a la reina. Esto llevó a los arqueólogos tradicionales a cambiar su enfoque del mar al Nilo, postulando que la tumba probablemente estaba encerrada en un abismo acuático. Incluso después de varios intentos fallidos, los científicos no se dan por vencidos en la búsqueda de los posibles restos momificados de Cleopatra, y podrían estar en lo cierto con el reciente descubrimiento de un túnel que posiblemente podría resolver este antiguo misterio. Número 1. El túnel secreto. Bajo las ruinas de un templo en la ciudad egipcia de Taposiris Magna, los arqueólogos descubrieron recientemente un túnel secreto que muchos han descrito como un milagro geométrico. Pero más allá del enorme tamaño y la profundidad de este túnel, había un pequeño detalle que hizo que el descubrimiento fuera bastante fascinante. Dado que estaba sumergido bajo el agua y ubicado alrededor de una de las áreas donde los arqueólogos creen que estaba situado el templo de Cleopatra, comenzaron a surgir teorías de que este podría ser en realidad el lugar de descanso final de la última reina egipcia. Pero, a juzgar por el estudio que se ha llevado a cabo en el lugar, la posibilidad de encontrar a Cleopatra y a Antonio se va descartando poco a poco, y los arqueólogos están poniendo ahora la mira en los nuevos yacimientos que están apareciendo por todo Egipto. Nos vemos en el próximo video.